Cuénteme, ¿por qué dibujó un árbol? Es donde se da el proceso ecológico esencial, el fenómeno de fotosíntesis, que nos suministra el oxígeno que nos da la vida. Me parecía lo más importante, ¿no? Usted estudió química y después, ¿cómo siguió? Yo estudié química, bueno, porque vine a Buenos Aires justamente cuando terminé el secundario para iniciar la universidad. Pero había dejado mi sitio de pertenencia, que era Tucumán. Tenía que venir a Buenos Aires, atomizante. Realmente no era el momento para elegir una carrera con libertad y con una apertura que no se daba porque uno se siente muy mal cuando deja su nicho. Entonces se trataba de sobrevivencia, de buscar una carrera que me permitiera una vida digna solamente, ¿no? Me reconcilié con la química cuando vi que podía desarrollar mi costado social, de ocuparme de los ambientes insalubres, de los obreros, por ejemplo. Entonces ahí me gustó mucho más y eso me abrió el paso a todo el tema de la contaminación, del riesgo de la contaminación, del modelo de producción equivocado que se había tomado en cuenta y que estaba demostrando su fracaso porque destruía la naturaleza y destruía el tejido social, ¿no? ¿Y en ese momento había conciencia sobre el cuidado del medio ambiente? ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando, bueno, la década del 70 puede ser considerada como la del despertar ecológico, ¿no? Pero ya antes, en el 60, una mujer, Raquel Carson, que deben haber oído ustedes mucho sobre la primavera silenciosa, por el uso abusivo de pesticidas, realmente fue la primera alarma, la primavera silenciosa. Cuéntenos un poquito. La primavera silenciosa era realmente que los pájaros habían muerto con esa cantidad abusiva de pesticidas y agroquímicos. Y ella fue la primera que lanzó la voz de alarma. Pero como tantas veces, hubo oídos sordos. Y usted fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en la tercera presidencia de Perón, que se crea esa secretaría. Él hizo un diagnóstico perfecto. No hay una causa, hay miles de causas. Y sobre todo la del lucro, la de la ignorancia. Bien cambiar los patrones de producción y de consumo. La relación sociedad-naturaleza es esencial, porque no es la relación de la naturaleza con la sociedad la que debe estar en una sintonía armónica, y también, por supuesto, de los hombres entre sí, con una actitud de diálogo, una actitud fraterna, para dialogar los saberes y para construir ese mundo que queremos, más humano y con más justicia social, ¿no? ¿Qué pudo hacer usted desde la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano en aquel momento? Lo primero que hicimos, nosotros dependíamos de economía. Entonces teníamos que normatizar cómo las fábricas se unían al desarrollo, pero tratando de que los efluentes y los residuos no vayan a las aguas, que no contaminen el aire. Entonces lo primero fue, no se da permiso a las empresas, sino nos dicen qué hacen con los efluentes, qué hacen con los residuos tóxicos y todo eso. Y dependíamos de economía, y la mayor resistencia la teníamos en la economía. Era difícil, pero eso fue lo primero, juntamente con lo educativo, que consideramos que es el componente de mayor valor estratégico para cambiar los hábitos, para cambiar la visión del desarrollo. Ahora, tanta energía, ¿de dónde saca tanta energía para seguir trabajando con tantos proyectos? Cuando uno hace un proyecto de vida tan bonito como es lo ambiental, tan hermoso, y yo no soy pesimista, yo soy realista, porque todavía creo que nuestro país va a reaccionar y vamos a tener dirigentes políticos con mucha responsabilidad para que mejoren las condiciones de vida de todos los argentinos. ¿Alguna vez estuvo en un yacimiento minero? Ay, sí, fue algo muy gracioso. Yo estaba en la dirección de química y nos pidieron que hiciéramos el estudio de los ambientes de trabajo de las minas de Río Turbio. Entonces fuimos con otros profesionales y cuando estábamos arreglando cómo tomaban las muestras y demás,
Me dicen, pero usted no puede bajar a la mina, usted es mujer. Ya sabemos que hay una creencia que viene de muy lejos. Entonces yo digo, no, pero si yo no tomo las muestras, no puedo hacer el estudio. Entonces, ahí quedaba una cuestión de que yo tenía que ir a hacer las muestras, a buscar las muestras. Entonces me dicen, disfrácese de minero. Me puse unas botas muy grandes, un sombrero, y cuando voy a firmar me doy cuenta que tengo las uñas pintadas. Entonces le pregunto a mi colega, ¿qué hago? Me dice, póngase guantes. Me pongo guantes, pero tenía que subir a una zorra en movimiento. Entonces me largaron encima de la zorra, con mucho miedo, por supuesto. Y cuando bajaba para las galerías llenas de agua, que yo me sentí mal, me sentí muy mal, porque me daba cuenta que yo había tenido una deformación profesional, de no tomar en cuenta la cultura de esa gente, las creencias de esa gente, no respeté las creencias de esa gente. Y entonces estaba en un camino que no me convencía. Bueno, después hice los estudios y después me dieron un reto juntamente con una medalla. ¿Cambió esta creencia y las condiciones en las minas? Ni las condiciones ni la creencia, todo está igual. ¿Piensa que podría dar algún consejo a los jóvenes que están pensando en seguir alguna carrera científica? Sí, yo creo que el medio ambiente le falta mucho todavía. Nosotros hablamos de las 4 R, ¿no? Por ejemplo, de reusar, de reducir la contaminación, de reciclar. Y hay una 4ª R que sería muy importante, que es la de repensar el desarrollo de nuestro país. Entonces el ministro me dice, cuando yo le digo que no quería ser secretaria sino subsecretaria, me dice, ¿usted se cree que yo soy el ministro de Economía que el país necesita? Y le pregunté a alguien, me dice, ¿y usted cree que yo a esta altura quiero ser presidente? Entonces me acuerdo de todo eso y no sé cómo pude aceptarlo. Fue una manera de darle un impulso también a la mujer en esos cargos. Es que lo que él pidió era que fuera una mujer y no había muchas mujeres, digo yo. Bueno, ¿y hoy cómo lo vive, estando todavía allí en esa secretaría? Diciendo que los tiempos corren y que nos queda muy poco y que son las mujeres las que pueden aceptar ese gran desafío, ese gigantesco desafío de hacer frente a la complejidad del momento, donde todavía no se termina de entender que necesitamos tener una relación más armónica con la naturaleza y con todo nuestro patrimonio también cultural. Quiero felicitarlo realmente con este seminario que hoy todos trabajan tan bien. Se inicia una etapa diferente. Yo creo que estamos en el buen camino. La ecología es la única ciencia que en tanto ciencia llama a una toma de conciencia. La misma materia nos ayuda, esa conciencia ecológica que sabe que produce mal a la sociedad, pero entonces sabe que a través de sistemas legales, hay sistemas legales para que tome los caminos que corresponden. Entonces lo único, como se dijo hoy muy claramente, lo que hay que cambiar es el conocimiento, el comportamiento, el alma, que le toque el alma, porque nos enojamos porque decimos, realmente no hay conciencia, no hay conciencia, pero evidentemente no puede haber conciencia cuando no hay sentimiento, cuando no hay conocimiento, cuando no hay el espíritu de hacer las cosas en lo ético y estamos buscando siempre ganancias o caminos que nos llevan por el mal. Entonces yo estoy muy contenta y quiero agradecerles realmente la invitación y este agasajo, que para mí es un poco el despido de la vida de trabajo. No sé,